Vamos a hacer nuestro habitual viaje en el tiempo para sumergirnos en el texto. ¿Sí? Preparamos el DeLorean, le ponemos plutonio al DeLorean y nos vamos al relato bíblico que acabamos de leer, Juan 12, 20 al 33. Es un texto que comienza diciendo que para la fiesta de la Pascua habían venido a Jerusalén, donde precisamente también había llegado Jesús en la entrada triunfal montado en el pollino, se puede ver en el versículo 14, eso acababa de pasar, ahora ya dice que también habían venido a esta fiesta de Pascua un grupo de griegos para adorar a Dios en la fiesta. También sabemos que la otra fiesta, por ejemplo, de Pentecostés, pasaba igual. Venían gentiles, algunos de los que se llamaban temerosos de Dios, que eran gentiles creyentes sin circuncisión, y otros ya prosélitos, que venían también del paganismo, pero convertidos totalmente al judaísmo, y venían, ¿no?, a adorar también. Así como la asistencia de los clásicos judíos que estaban por la diáspora, repartidas por todo el mundo antiguo, ¿no? Y estos judíos de la diáspora, pues ya también, cuando son de generaciones y tal, pues ya hablaban otro lenguaje que no era el arameo o el hebreo de la época. Bueno, la cosa es que Jerusalén se petaba de gente, ¿no? Sobre todo en Pascua, que es en el texto en el que estamos hoy. En las festividades como esta, pues mucha gente de casi todos los rincones venían para participar, ¿no? Para hacernos una idea, como cuando vemos en televisión a los musulmanes cuando van a la Meca, ¿no? Y la cantidad de gente que hay, ¿no? O cuando aquí en España son las fiestas de los pueblos, o los Sanfermines, que viene gente hasta de Estados Unidos y de otras partes del mundo para ver los Sanfermines, pues algo así, ¿no? Bien, allí iba gente de todo el mundo y la ciudad se petaba completamente. Hay un libro que algunos conocéis, que es Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, que describe cómo se desbordaba todo, ¿no? Dice el versículo 22 que estos griegos, que como digo, lo más probable es que fueran temerosos de Dios, que es como los judíos llamaban a eso, a los paganos que simpatizaban con la fe, pero todavía no eran 100% judíos, eran creyentes, simpatizantes. Y dice el versículo 22 que se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Sabéis por qué se aclara que Felipe era de Betsaida o Betsaida, según aparece en algunos Biblias, de Galilea? Renato, sí. Me imagino que en Betsaida hablaban griego. Exactamente. Si queréis que hagamos un poquito de detective, nos ponemos la gabardina, sacamos la lupa y buscamos la razón de lo que dice Renato. Casi se puede adivinar, en realidad, de por qué se aclara eso en el versículo. ¿Sabéis? Galilea de los gentiles, ¿dónde queda en el mapa? Norte. Y Betsaida está muy al norte, en la orilla del lago de Galilea, en el lado donde están las regiones gentiles. Más abajo está Decápolis. Decápolis, que ya suena a griego, es un conjunto de 10 ciudades que eran completamente griegas. Y una de las ciudades de esta liga, como se decía, la liga de la Decápolis, al menos durante un tiempo, fue también Gadara. ¿Os acordáis del relato del endemoniado gadareno? Y en ese relato había cerdos por allí, ¿verdad? Y los judíos no soportan los cerdos. ¿Por qué? Porque estaban en un territorio que no era judío, que era griego. Además, Betsaida está muy al norte,
cerca de otras ciudades paganas, de otros asentamientos helenísticos que quedan todavía más arriba. En la propia Besaida vivían muchísimos judíos que hablaban griego, y la influencia del griego era pues apabullante. De hecho, en realidad, en casi toda Galilea, seguramente, los judíos de Galilea, yo diría que más o menos chapurrearían todos, prácticamente, el griego. Pero en Besaida ya la cosa estaba más seria. Allí era algo bastante habitual. Entonces, como dice Renato, los griegos buscan a Felipe por la sencilla razón de que hablaba griego. De hecho, su propio nombre, el nombre de Felipe, es un nombre que no es judío, es griego. Viene de Filos y de Hipos, que significa amigo de los caballos. Y es el mismo nombre de Herodes Filipo y el que se encuentra en la ciudad Cesarea de Filipo, que precisamente está también más arriba. Bueno, hago este rodeo para que nos quede bien claro que desde la época de Alejandro Magno pues había muchísimos asentamientos, muchísima influencia helenística griega por allí. Incluso luego en la época de los macabeos tuvieron los judíos que, cuando llegaron a esa zona, repoblar Galilea con personas judías. Y eso bastante cerca del tiempo de Jesús, 100 años antes, no mucho más. Así que bueno, volviendo al texto, perdonadme los rodeos del profesor de historia, que no lo soy. Los griegos van a buscar a alguien que hable griego. Y localizan a Felipe. Y ya tenemos la razón de por qué van a por Felipe. Oye, Felipe, les dicen los griegos, queremos ver a Jesús. Ese ver, vamos a cogerlo un poquito así con pinza. Aquí esto me encanta. Unas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, sino que solo son como simpatizantes, son personas de fe, simpatizantes en cuanto a la fe, pero son de naciones paganas. Estos son los que se interesan por conocer a Jesús, por su propia iniciativa, aunque obviamente algo han tenido que escuchar, ¿no?, sobre Jesús, tienen interés. Los saduceos, los fariseos y otros judíos maestros de la ley, y escribas y sacerdotes, aparecen también muchas veces, ¿no?, que buscan a Jesús, que quieren ver a Jesús, pero hay una diferencia en el ver a Jesús de estos maestros de la ley con la de ver a Jesús de estos griegos. Ya el término griego no es el mismo, hay una diferencia. El término ver que se usa aquí con los griegos implica algo más profundo. Ver, conocer, entender, ¿vale? Entender. Tiene esa connotación. Mientras que cuando se trata de los fariseos, en tantas discusiones, ¿dónde está Jesús? Queremos ver a Jesús. Eso es otra cosa. Entonces, Felipe se lo dice a Andrés, según el relato. ¿Y qué pasa con Andrés? ¿Sabéis de dónde era Andrés? Era del mismo sitio. Lo dice en 1 de Juan 1:43. Andrés era otro de allí, de Besaida. Y el nombre de Andrés viene de un sustantivo que significa varón, pero también en griego, no en hebreo. Vamos, que sus padres no se rompieron mucho la cabeza, ¿no? ¿Qué hemos tenido? Un bebé, ¿qué hemos tenido? ¿Un varoncito? Pues así se va a llamar, varón. Hombre, obviamente el término sería más bien como viril o algo así, ¿no? Según los estereotipos de la época, claro. Bueno, vamos al asunto. Recordamos que según el Evangelio de Juan, este texto está justo después de la entrada triunfal, como dije antes, a Jerusalén por parte de Jesús, que es una cosa alegre, hermosa, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Pero las palabras que Jesús va a dedicar ahora en esta conversación con estos griegos son palabras que adelantan de alguna forma la agonía del Getsemaní. Y esto es interesante. El evangelista quiere dejar plasmada una historia muy curiosa, porque Jesús no conoce nada de estos desconocidos, que son extranjeros.
Sí que es verdad que iban muchos extranjeros en Pascua por allí, pero pasa una cosa que sabemos desde la ciencia social y desde la antropología social y cultural, a los extranjeros se les veía con la misma sospecha que se ve a los enemigos. Entonces, siempre hay una suspicacia. Incluso dentro del propio pueblo judío, pues a los propios galileos tampoco los veían bien. Pero si encima eres griego, ya ni te cuento, ¿no? Pero a Jesús le da igual todo eso. Y de Jesús sabemos, ¿no?, que en él no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Sin conocerle, Jesús es transparente con ellos, como que se sincera, ¿no? Se siente en confianza para decirles, para confesar lo que va a pasar con él y para decirles cómo se encuentra anímicamente. Dice el versículo 27 que está muy turbado. Y les explica que la hora, esa hora a la que tantas veces se hace referencia, y que aquí mismo en este evangelio tenemos en Juan 2:4, 7:30, 8:20, la hora, esa hora por fin ha llegado. Es la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado? Lo dice inmediatamente. No va a ser glorificado como son glorificados los reyes de la tierra. No va a ser glorificado como son glorificados los grandes deportistas, los futbolistas, las estrellas del cine o los grandes cantantes. El siervo sufriente de Isaías, representado en Cristo, no es glorificado así. Entonces, a ver qué dice Jesús de cómo va a ser glorificado. Dice: de cierto te digo. Vamos, pero lo que te voy a decir es muy cierto. Requete cierto. Si un grano de trigo cae en tierra y muere, ese producirá fruto abundante. ¿Lo pilláis? Pues mira, eso es lo que va a pasar conmigo. Voy a tener que morir para que germine algo nuevo con mucho fruto. En ese momento, ¿qué pensarían estos griegos? Lo mismo que tú y que yo, ¿no? ¿Qué palabras más duras son estas que estás diciendo, Jesús? Jesús, te estás comparando con un grano que muere para que nazca una planta. Sí, que luego da fruto, pero que... Qué duro es que estés dispuesto a morir pudiendo elegir otra opción. Que eso fue en otro momento lo que pensó el propio Pedro. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No me ofertes lo que me estaba ofertando, Pedro, ¿no? La opción del camino cómodo y viable no es la opción de Jesús, no es la opción del siervo sufriente. Pero Jesús, que sabe que lo que dice, que lo que le está diciendo a estos griegos es duro, responde: pues mira, si tú amas vivir para ti mismo, tu vida la vas a perder. Esa vida es infructuosa. Crees vivir la vida, pero la estás desperdiciando. De ahí no brota nada. Pero si aborreces esa forma de vivir para ti mismo, si aborreces vivir para este mundo según los estándares egoístas que el mundo promueve y los valores del antirreino, si vas por ahí en vez de vivir y en vez de vivir para ti, viviendo para ti, perdóname, que estoy un poco aquí con la apunte, tengo hecho una pequeña guarrería, lo hago. Estás desperdiciando tu vida. Perdón. Si aborreces esta forma de vivir, lo que haces es vivir para Dios y para tu prójimo. ¿Se me ha entendido? Porque con el lapsus este que tenía aquí ahora mismo... ¿Sí? Entonces ya en el aquí y en el ahora, ya estamos entonces dedicados al mundo nuevo. Ya estamos guardando nuestra vida para plenitud, para la eternidad. Ya estamos participando de esa plenitud por adelantado. Y así ganamos nuestra vida, dándola.
dándola por los demás, dándola por el reino. Así que dice en el versículo 26 Jesús: si alguno me sirve, si alguien quiere servirme, entonces que me siga, que vaya por donde voy yo, que tome su cruz y que esté en los sitios donde yo estoy. ¿Qué sitios son esos donde Jesús se encuentra? ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿Por dónde hay que seguirle? Tenemos muchas referencias. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuáles son los caminos donde Él se mete? Jesús está con los vulnerables. Jesús está con los desposeídos de la sociedad, con los marginados, con los huérfanos, con las viudas, liberando endemoniados, sanando enfermos. Está con los ciegos, dándoles vista. Está con los pobres y con los quebrantados de corazón. Está con los cautivos, está con los leprosos, que eran considerados impuros. Está con la mujer de flujo de sangre, otra considerada impura. Está con la gente considerada apestada por la sociedad. Jesús está donde nadie quiere meterse. Ahí es donde está Jesús. Jesús se metía con su grupo de discípulos por las aldeas de Samaria, en vez de hacer el rodeo por el otro lado del río, que era la costumbre. Se metía donde nadie quiere meterse. Jesús habla con los extranjeros, como en este relato que estamos viendo, que, como he dicho antes, eran considerados como sospechosos, como medio enemigos, ¿no? Así que si quieres servir a Jesús, si quieres seguirle, deja de vivir para ti mismo en tu ego. Si amas tu vida, desentendiéndote de todo y mirando solo por ti, la perderás. La estarás tirando a la basura. Por cierto, la Gehenna, esa palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, que se traduce algunas veces como infierno, era un vertedero. O sea que esto de tirar la vida a la basura, creo que está bien metido. Pero si sigues sus pisadas, entonces quédate con la gente con la que Él se juntaría. Pierde tu vida ganándola por otros, ganándola por una causa mayor, que es para el reino de Dios. Suena duro eso de perder tu vida, ¿no? Y morir a ti mismo, de morir al pecado. Pero más duro es lo que hizo Jesús. Seguir a Cristo no siempre es fácil. El propio camino de Jesús, el del seguimiento, es un camino duro. En esta pequeña entrevista, Jesús le confiesa a estos griegos que su alma está turbada ya. Por eso decía que esto es como un anticipo de la agonía del Getsemaní. Sabe que ha llegado la hora, el momento, la hora de la que tanto ha hablado. Dice, vamos a leer el versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? ¿Voy a decir, Padre, sálvame de esta hora? Pero si esta hora ha llegado precisamente para eso, ¿no? Si es el culmen de todo, si es la expresión máxima del amor de Dios, es dar su vida no solo por los amigos, sino por los enemigos. Es reconciliar al mundo en amor. Voy a decir, sálvame de esta hora, si yo estoy aquí para eso. Pero ahí hay mucha profundidad en lo que ocurre en la cruz. Sabemos que, por ejemplo, muchos mártires estaban dispuestos a morir por una causa, ¿no? ¿Cuánta gente, no? Pero en Jesús hay una agonía. Él va dispuesto, sí, pero ahí hay una expresividad muy dura cuando ora en el monte. Ya lo veremos en Semana Santa. Y entonces Jesús, que había dicho en el versículo 23 que Él va a ser glorificado, ora para que el que sea glorificado sea el nombre del Padre. Eso en el versículo 28. Y una voz del cielo, igual que en el bautismo de Jesús o igual que en el monte de la transfiguración, se hace audible, ¿no? Cuando Jesús dice, sí, glorifica tu nombre, Padre. Y dice, sí, lo he glorificado mi nombre y lo volveré a hacer. Y tú, que conoces tus miserias internas, como yo conozco las mías, que sabes tus pecados, que sabes las cosas que andan mal en tu vida, que sabes tus imperfecciones, puedes decir
el Señor ha glorificado su nombre con lo que ha hecho en mi vida, redimiéndola, restaurándola y asegurándola en su mano para la vida nueva. También puedes decir, o exclamar si quieres, qué alto precio pagaste en aquella cruz. Qué valor más grande das a la vida humana, a pesar de que los seres humanos estamos en enemistad contigo y viviendo para nosotros mismos. Qué valor nos das, qué amor. Señor, ayúdanos entonces a ser como esos griegos que quieren ver, entender, comprender a Jesús, que quieren entender. Ayúdanos a amarte más a ti, que los modelos de vida, a amarte más a ti que a esos modelos de vida que nos ofrece continuamente el mundo. Y en nuestra generación la verdad es que lo que nos ofrece el mundo es bastante anestesiante, porque vivimos en una cultura de ocio que a mí me gusta también, y me encanta poder disfrutar de tantas cosas, pero no, nos enredamos en tantas cosas que se nos olvida ser militantes por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a amarte más a ti que a los modelos que ofrece el mundo. Ayúdanos a perder esa vida mundana, esa vida que nos ofrece el mundo, para ganar la que tú nos das. Nos has dejado también, Señor, el ejemplo de el grano de trigo que cae y muere para producir fruto abundante. Enséñanos a morir al viejo hombre, a la vieja humanidad, a la carne, al pecado, al ego. Enséñanos a seguirte por los mismos lugares en los que tu Hijo anduvo y con el mismo tipo de gente. Queremos estar donde estuvo Jesús, donde estaría Jesús aquí en Málaga. Que tu nombre sea glorificado. Solo a ti la gloria.